escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. Adecco Group Institute, el Centro de Estudios y Divulgación de Adecco Group, presenta una nueva edición de su informe trimestral sobre el absentismo y la siniestralidad laboral, que nos muestra un análisis de cómo se encuentran estas variables en nuestro país, en cada sector y en cada actividad económica. Y para comentarnos todos los resultados obtenidos en este informe, hoy contamos con la participación de Javier Blasco, director de Adecco Group Institute. Javier, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Como siempre, un placer contar contigo en el programa. Javier, antes de empezar a comentar los datos obtenidos en vuestra nueva edición de este informe trimestral que comentaba, dinos cuál sería el principal titular que obtenemos de este informe. Bueno, básicamente que la tasa de absentismo se mantiene en el 6,7, lo cual supone un ligero incremento con respecto al trimestre anterior. ¿Sí? Y también con respecto al año anterior. Javier, me gustaría que quedasen claros los conceptos. ¿Qué debemos entender por absentismo laboral para que no se confundan situaciones? Bueno, vamos a ver. El absentismo realmente es un concepto muy sencillo. Otra cosa que nosotros en nuestros informes explicamos la fórmula de cálculo a partir de las horas pactadas en convenios colectivos, a las que sumamos horas extraordinarias, restamos las horas no trabajadas por vacaciones, festivos, ERTES y demás. Pero el absentismo, la ausencia, verdad que el absentismo es un término con un contenido peyorativo desde el punto de vista coloquial, pero el absentismo es cualquier ausencia de una persona en su puesto de trabajo en tiempo de trabajo o en el tiempo de trabajo pactado con la empleadora, bien sea una empresa privada o bien sea la administración pública. Me gustaría ir ver un poco en los datos que se reflejan en vuestro informe. Me gustaría empezar por las comunidades autónomas. ¿En qué comunidades autónomas de nuestro país hay mayor absentismo? Las mayores tasas de absentismo históricamente han existido en los territorios, en la zona norte, para que nos entendamos. Hay un componente geográfico que se mantiene a lo largo del tiempo. Tenemos que tener en cuenta que la mayor parte del absentismo en nuestro país se debe a la ausencia por enfermedad común y coincide prácticamente el absentismo general con las tasas de absentismo por incapacidad temporal, por enfermedad común, para que nos entendamos. Y son las comunidades autónomas del norte las que lindan, digamos, con la cornisa, bueno, las que están en la zona cantábrica, pero también se unen Castilla-León y Aragón como comunidades. Es decir, básicamente Cantabria, País Vasco, Navarra, Castilla-León, Aragón, hace años lo era Galicia, pero ahora ha mejorado mucho en esas tasas, pero en la zona norte. Y si nos vamos al otro extremo, ¿cuáles serían las comunidades en las que este absentismo es menor? Bueno, pues rompiendo un poco de tópicos, Extremadura, Andalucía, Murcia también, Castilla-La Mancha y Madrid, que ha mejorado mucho en los últimos años, serían las zonas, digamos, de la zona media de España hacia abajo, la zona meridional, para que nos entendamos. ¿Mantenemos un poco las cifras que en el anterior informe, en el anterior trimestre, o han cambiado ahí? Han cambiado, sí. De hecho, el absentismo en nuestro país tiene carácter cíclico a medida que avanza el crecimiento económico, o al menos la percepción de crecimiento económico, se incrementa el absentismo, con lo cual de aquí hay que deducir que hay un componente sociológico importante: mayor desempleo, menor absentismo; percepción de crecimiento, mayor absentismo. Hay un componente, digamos, justificado y otro injustificado, y las cifras efectivamente están creciendo. Crecimiento leve, pero crecimiento. Si vamos a mirar por sectores, ¿dónde estaría? ¿En qué sector colocaríamos el mayor absentismo? La mayor tasa de absentismo se da históricamente en el sector industrial, seguido del sector de la construcción y después el sector servicio. Va por territorios, pero mayoritariamente el sector industrial tiene niveles de absentismo por encima del 7%, es decir, que está uno de los que tira al alza la tasa de absentismo, muy vinculado a complementos a la incapacidad temporal en los convenios colectivos.
Hay unas cifras que habéis también señalado vosotros en vuestro informe, que es el cruce de estas dos datos que veníamos hablando, ¿no? El sector y la comunidad autónoma. Si Sí. juntamos estos dos variables, eh, cuéntanos un poco qué resultados nos da. Bueno, volviendo un poco a la territorialidad del absentismo, detrás Sí, de la cual hay un componente productivo importante, sería en el caso de la industria, las comunidades de Asturias y sí. de Cantabria, en la comunidad, en el caso de la construcción, en el caso de Asturias y Cantabria también, repiten ambas, tanto en construcción como en industria. En el caso de los servicios, sin embargo, junto con Asturias se unen Aragón y Castilla y León. Ujú. Si hablamos de actividades económicas, que también lo diferenciáis en vuestro informe, ¿cuál sería aquí la tasa más alta? Bueno, la tasa más alta la tiene el sector de actividades de servicios sociales y sin Hmm, alojamiento, que tiene un 10,6. Es decir, normalmente aquellos sectores, históricamente, sí. sectores muy vinculados a puestos de trabajo, digamos, con menor cualificación, en muchas ocasiones con baja motivación de las personas, motivan este tipo de ausencias, porque estamos hablando, como decía, de ausencias mayoritariamente por enfermedad común. Aquí no se está hablando de accidentes de trabajo, de cuestiones laborales. Es una parte, digamos, que en teoría debería ser aséptica, ¿no? Y absolutamente transversal, pero sin embargo sí que se repite en ciertos sectores, con lo cual hay que bucear en esos sectores qué es lo que ocurre, ¿no? Es decir, por qué en este tipo de sectores, como anticipaba, se da este tipo de ausentismo. Luego hay otras que tienen tasas muy bajas, ¿no? Normalmente sectores como el tecnológico, sectores como el audiovisual, tienen tasas que están incluso por debajo del 2,5%. Ujú. Las cifras, y también me gustaría hablar, que habláis también en vuestro informe, de la siniestralidad laboral. En este caso, ¿en qué cifras nos movemos? Bueno, la siniestralidad laboral, estamos en momentos de crecimiento económico y en los momentos de crecimiento económico, sobre todo al principio y sobre todo ahora con esta incertidumbre, en definitiva, la accidentalidad depende en gran parte de los recursos preventivos, ¿no? Y depende también, digamos, de la menor estabilidad en el empleo y también de la menor estabilidad en la propia actividad productiva, lo cual pues dificulta, ¿no? Enormemente las Ujú. inversiones, sobre todo ahora en momentos de sobrecostes para las empresas, ¿no? Normalmente el ciclo económico es paralelo a la ausencia por incapacidad temporal, por enfermedad común, mientras que cuando hablamos de siniestralidad laboral, de accidente de trabajo, en los comienzos del crecimiento económico se repunta en la siniestralidad, pero luego se va normalizando a medida que las empresas vuelven a retomar inversiones y estructuras preventivas. Entonces, efectivamente, en el caso actual nos encontramos con que la siniestralidad está creciendo, está actualmente en una incidencia de 225 por cada 100.000 personas trabajadoras. Esto es Ujú. verdad que supone un descenso con carácter trimestral, es decir, con respecto al tercer trimestre Sí. del año 2022, pero sí un incremento del más 1% con carácter interanual. Ujú. Y si vamos a mirar, también tenéis un dato, luego comentaré en general los datos, pero también hacéis un apunte en vuestro informe todavía de las cifras de COVID, que esto va descendiendo, pero también le guardáis un rincón en vuestro informe, ¿no? ¿Cómo se mueven estas cifras? Bueno, nos gusta seguir hablando, aparte de la siniestralidad y aparte, evidentemente, de las enfermedades profesionales, pues otra situación, pues, lógicamente vinculada a la salud que tiene que ver con el COVID, efectivamente. Es decir, lo que estamos viendo es que el COVID, es verdad que estamos ya en una etapa, digamos, de estabilización de la situación post-pandémica, pero es verdad que dependiendo de los trimestres, pues, volvemos a ver en ocasiones algún tipo de repunte, como ha ocurrido en este momento, ¿no? Y eso lo que nos llama la atención precisamente es la necesidad de no bajar la guardia, ¿no? En cuanto a lo que es este virus, ¿no? Que sigue pues todavía teniendo una incidencia, aunque ya no sea tan noticia, ¿no? Hablando de, que no te lo he preguntado antes, de la siniestralidad laboral, ¿ha descendido los accidentes itinere, los que se producen, ¿no?, a la hora de desplazarnos hacia el trabajo o en horas de trabajo?
Bueno, los accidentes in itinere, al igual que está ocurriendo con los accidentes de trabajo con carácter general, es decir, hemos tenido eh, una, una- una- un volumen, ¿no? Una tasa, digamos, de accidentes in itinere que supone también un incremento intertrimestral y un incremento interanual, es decir, tiene un comportamiento peor que el accidente con carácter general. Decíamos que el accidente con carácter general de trabajo ha decrecido con respecto al tercer trimestre del 2022 y ahí se incrementó con respecto al cuarto trimestre del 2021, un 1%. Bueno, pues el itinere, es decir, aquel accidente que ocurre fuera del lugar de trabajo, aquel accidente que ocurre, mejor dicho, al ir o al volver de trabajar, se ha incrementado tanto con carácter interanual como con carácter intertrimestral. ¿Y esto por qué? Básicamente por la reactivación económica. Las personas vuelven a utilizar más que nunca el automóvil para ir a volver a trabajar, la actividad se normaliza, crece la economía, pero sobre todo acaban las medidas, ¿no?, de control pospandémicas o pandémicas y pospandémicas, y eso supone evidentemente mayor accidentalidad desde el punto de vista del tráfico. Ujú. Si vemos en general los datos, ¿no? Que hemos comentado ahora sí con cifras, ¿no? De este informe, ¿cómo crees que está evolucionando tanto los datos sobre todo los datos de absentismo laboral y cuál crees que va a ser su evolución de futuro? Bueno, yo creo que la evolución no va a ser buena, es decir, como anticipaba, sería muy extraño, muy atípico que cambiara un comportamiento que se viene analizando, ¿no?, que venimos Mm. analizando nosotros, desde el Grupo ADECO, desde hace ya más de 12 años, en los informes anuales y desde hace más de un año en los informes trimestrales. Como decía, históricamente la evolución del ciclo económico supone paralelamente el crecimiento de la incapacidad temporal y del absentismo con carácter general, y la evolución de la economía pinta a que va a ser, pues, creciente, aunque sea tímidamente creciente, con lo cual va a suponer sí o sí un crecimiento, sobre todo porque hay que unir para mí dos medidas muy importantes. En primer lugar, desde el punto de vista legislativo, si bien es cierto que por parte del Ministerio competente, estoy hablando de inclusión y seguridad social, pues ha llamado la atención sobre el coste que supone las ausencias, sobre todo para las arcas de la seguridad social. Es verdad que las medidas legislativas que se están adoptando no van en esa línea, en la línea de gestión y control, todo lo contrario, se está quitando, digamos, un papel que yo creo que es necesario a las entidades que son colaboradoras de la seguridad social y que gestionan recursos públicos, como son las mutuas, eso Sí. por un lado, con lo cual las mayores posibilidades de control pues se esfuman. Y en segundo lugar, no hay que olvidar que estamos en un momento en el que ya a todos es conocido el repunte de cierto tipo de patologías pospandémicas, podríamos llamar, pero que yo creo que van más allá, tienen que ver los nuevos entornos de trabajo y tienen que ver evidentemente con la importancia que están cobrando en el mundo, tanto en lo laboral como en lo laboral, como son los factores psicoemocionales o psicosociales. Estamos hablando de enfermedad mental y otro tipo de razones de ausencia, estamos hablando de los clásicos, trastornos musculoesqueléticos, patologías de carácter cardiovascular, oncológicas, es decir, los vientos que vienen de la tipología de las patologías, los vientos que vienen de la inacción por parte del legislador, apuntan a que vamos a tener mayor crecimiento de las ausencias. Ahora que me comentas esto del repunte de las patologías, me llama la atención, bueno, porque las clásicas que comentas tú las tenemos todas en mente, pero me llama la atención el repunte de patologías, como decías tú, las emocionales, las mentales. Esto desde que hemos pasado el COVID a esta parte, es ahí donde se ha visto un incremento más importante de estas patologías, donde las hemos tomado más, quizá más en cuenta. Bueno, yo creo que aquí hay dos movimientos. Yo creo que hay, por un lado, los nuevos entornos de trabajo que yo creo que benefician mucho a las personas desde el punto de vista de eso que se llama ahora el salario emocional, ¿no? Sí. Pero evidentemente la digitalización, el envejecimiento de la población Mm. y la flexibilidad y los ritmos de trabajo tienen incidencia, al menos exigen una adecuada gestión de los factores psicosociales desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales. Eso es uno de los factores. En segundo lugar, es verdad que esto se ha venido reforzado en la pandemia.
Es decir, después de la pandemia, más allá del daño que ha existido, no solamente en la salud física, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es la higiene, el agente biológico, el COVID, para que nos entendamos, por un lado, pero sobre todo el convivir con la enfermedad, con fallecimientos, situaciones de confinamiento, afecta enormemente a la salud mental de la población. Los recursos públicos destinados a la gestión de la salud mental hoy por hoy son escasos, casi inexistentes en los servicios de asistencia primaria y sobre todo creo que ha crecido la expectativa de las personas desde el punto de vista de la salud mental. Es verdad que en ocasiones hay que clarificar. Nosotros publicamos un informe sobre el bienestar emocional y factores psicosociales normalmente en el mes de septiembre y octubre y hacemos hincapié en la claridad terminológica. Es decir, no todo es evidentemente síndrome de burnout, no todo es acoso, pero sí es cierto que hay una mayor expectativa y también se está traduciendo en una mayor incidencia de este tipo de patologías, ¿no? O al menos de las situaciones de disconfort. Prácticamente la mitad de las empresas identifican que una parte muy importante de su población trabajadora, en torno al 60%, padece algún tipo de, llamémosle, distrés o disconfort emocional. Javier, no sé si en este informe lo señaláis y no sé si tenéis la cifra, pero ¿qué coste supone para la seguridad social, por ejemplo, todo este absentismo, estas cifras que barajamos de absentismo laboral? No lo recojo en este informe porque este es un informe trimestral. Nosotros hacemos un análisis en el mes de junio en el informe anual, donde sí que hacemos normalmente una valoración. Aquí sí que recogemos trimestre a trimestre lo que es el impacto del volumen de personas que en teoría, es decir, cogiendo las horas no trabajadas y dividiéndolas entre lo que sería la jornada anual, ¿no? A través de la encuesta trimestral de coste laboral, y ya más de 1 millón largo de personas teóricamente no van a trabajar ningún día al año. ¿Esto qué traducción puede tener en costes? Bueno, si hablamos solamente de costes directos, de prestaciones y de cotizaciones, nos movemos por encima de los 5.000 millones de euros. Pero es verdad que las entidades colaboradoras de la seguridad social, a las que antes me refería, las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, incluyen en su análisis costes indirectos y lo que se llamaría el lucro cesante, es decir, la actividad que se deja de ejecutar cuando una persona se ausenta de su puesto de trabajo, y eso incluso puede movernos en cifras por encima de los 60.000 millones de euros a nivel nacional. Son cifras altísimas, ¿no? Esto en coste de la seguridad social, no en coste de la empresa. Supongo, no sé si tenéis recogida también esta cifra. Bueno, cuando hablo de los 5.000 millones me estoy refiriendo a los costes de las empresas. Vale, de las empresas, correcto. Hay que hacer hincapié en este punto, porque la situación española es una situación especialmente difícil. No solamente porque tenemos más altas tasas de ausencias por enfermedad, lo cual es muy paradójico, ¿no? Para el segundo país más longevo del mundo, detrás de Japón y más o menos a la par de Italia, pero sobre todo porque hay que tener en cuenta que las empresas pagan un seguro a través de lo que se llama la cotización a la seguridad social por contingencia común, para cubrir precisamente la ausencia, el pago de las prestaciones en la situación de incapacidad temporal, pero este seguro no cubre desde el primer día hasta el 15º. Es decir, en España las empresas pagan 2 veces cuando una persona se ausenta por enfermedad, y esto supone un sobrecoste enorme, ¿no?, en las cuentas de resultados de las empresas, sobre todo teniendo en cuenta el tejido empresarial, mayoritariamente compuesto por pymes. Pues Javier, muchas gracias como siempre para entrar en el programa, para comentarnos este informe. Como siempre es un placer contar contigo en el programa, así que lo dicho, muchísimas gracias y hasta la próxima, Javier. Gracias a vosotros, que tengáis buen día. Un saludo, adiós. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades.